Veamos, en el 78 se estaban poniendo normas a la democracia y había un ponente, Jordi Soletura, del PC, preocupado sobre todo por una cosa esencial, fundacional. En este país que estaban construyendo, ¿qué va a importar más? ¿El Parlamento o el Gobierno? En un régimen parlamentario moderno, ¿dónde se sitúa el centro de gravedad? ¿En los órganos elegidos o este centro de gravedad debe situarse en otros órganos que no son directamente controlables por el electorado? Los sistemas parlamentarios modernos están derivando hacia los centros más alejados del control del electorado. Su pregunta era esta. ¿Podrá ser que en el futuro un gobierno español sobreviva si tiene una mayoría parlamentaria que está en contra? Para Soletura debería bastar con que haya una mayoría en contra para que caiga un gobierno. Nos podemos encontrar con un sistema en el que un gobierno de minoría subsista frente a una voluntad mayoritaria del Parlamento, eliminar esa exigencia de que tenga que incluir un candidato a la presidencia del gobierno, que es el meollo de la moción de censura constructiva, y quedarnos en una moción de censura tradicional, es decir, que cuando la mayoría del Parlamento esté explícitamente en contra del gobierno, el gobierno tenga que dimitir. Lo que le inquieta a Soletura es que la censura deba reunir una mayoría a favor de alguien. ¿Pero por qué se ha hecho así? ¿Por qué el mecanismo funciona de esa manera? Respondió otro de los ponentes de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca. La moción de censura constructiva respeta el principio de que la mayoría parlamentaria puede en todo momento hacer caer a un gobierno, pero impide la existencia de mayorías difusas. Esta mayoría es evidentemente negativamente capaz de derribar a un gobierno, pero no tiene capacidad de gobernar. En realidad los constituyentes hacen aquí lo que hicieron con tantísimos otros artículos en el 78. Lo que hicieron fue adaptar lo que ponía en la Ley Fundamental de Bonn. Creen que si hay un gobierno en minoría, le van a hacer la vida imposible. Si no hiciera falta un candidato alternativo, lo acabarían tumbando enseguida. Y tienen en cuenta algo. Es el momento histórico en el que estaba España. Si no tomamos una medida precautoria como la de la Ley Fundamental de Bonn para evitar el juego de estas mayorías, con un sistema de partidos aún no consolidados como el que tenemos en España, es muy posible que el parlamentarismo, con todas las virtudes positivas que tiene, nos aportara también a nuestro país en este momento una serie de crisis gubernamentales, una gran dosis de inestabilidad gubernamental y de crisis de difícil solución que serían especialmente nefastas en un momento de consolidación de la democracia. Este va a ser el argumento que repita OCDE tanto en el Pleno como en la Comisión, evitar la inestabilidad. Óscar Alzaga ponía este ejemplo. La Francia de la Tercera República muestra unos ministerios con una duración media de unos 8 meses, hasta el punto de que los constitucionalistas franceses coinciden en sostener que si el país no quebró fue por la gran y sólida administración que había. Este es el espíritu con el que el constituyente aprobó la censura. Hablando de censuras en España y poniendo el ejemplo de la censura en Francia, días como hoy, que no era tanto de censura la moción que iban a crear, sino de alternativa para evitar el bloqueo. Y Fraga estuvo a favor de eso. A pesar de que ejemplos como el del actual gobierno justificarían una posición favorable a que cualquier procedimiento fuera bueno para derribarlo, sin llegar, por supuesto, a la famosa propuesta de don Pablo Iglesias, que llegaba a recomendar contra don Antonio Maura el atentado personal, con esa única excepción, que el régimen parlamentario aconseja el voto de censura constructiva. A veces Fraga ironizaba, esta, decía él, era una de ellas, luego se explicó. Y bromas aparte, de las que pido perdón en gracia que algo tenemos que hacer en momentos en los cuales tanto están pensando en el fútbol más que en la Constitución, yo sugiero que se conserve el término exacto del número Era segundo. Una tarde de mundial. En efecto, aquel día Argentina jugaba contra Francia, Alemania contra México. La gente atendía al fútbol mientras ellos hacían una constitución que debía decidir la clave de su sistema, el poder que daba al Congreso o al Gobierno.